Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales primero de secundaria, Historia de España. Devocional. Salmos 37:5. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Historia de España. La España antigua, la España mahometana, la España católica, la España moderna. La España antigua, península ibérica. El territorio que actualmente ocupa España fue, durante la antigüedad, una tierra por la que pasaron las principales civilizaciones del Mediterráneo. En la entonces boscosa península ibérica convivieron y batallaron celtas, griegos, fenicios, cartagineses, romanos y germanos. La herencia de todos estos pueblos constituyó el crisol de culturas que fue la península durante la Edad Media, al que se incorporaron los árabes en el siglo VIII. Este es un breve recorrido por la historia antigua de España. Tartesos. Poco se sabe de esta mítica civilización, salvo que se desarrolló en la costa suroccidental de la península, surgiendo presumiblemente en torno al 1200 a.C. Los tartésicos tendrían su propio idioma, del que no se ha podido establecer ni origen ni familia. Se regían por un sistema monárquico, destacaron en la metalurgia y prosperaron gracias al comercio con otros pueblos. Tartesos aparece mencionado en crónicas griegas, romanas e incluso en la Biblia, donde se menciona un lugar llamado Tarsis, que podría corresponder con este antiguo reino. Tartesos desaparece de la historia en torno al año 500 a.C., probablemente barrido por los invasores cartagineses. Aún hoy, la mayor parte de su historia sigue siendo un misterio. Los celtíberos. Mucho más documentada está la presencia de pueblos celtas por toda la península, llegados desde el centro de Europa hacia 1000 a.C., tras la fusión cultural de los celtas con los pueblos que habitaban la zona. Los habitantes de la península pasaron a ser conocidos como celtíberos. Fueron los dueños indiscutibles del interior peninsular hasta la llegada de los romanos en el siglo II a.C. Estaban conformados por numerosos pueblos y subculturas que compartían una misma raíz lingüística celta y probablemente similares ritos religiosos. Vivían de forma comunitaria en pequeños asentamientos conocidos como castros, aunque también llegaron a desarrollar pequeñas ciudades. Fueron grandes guerreros que participaron en casi todas las guerras que tuvieron lugar en la península durante la antigüedad hasta que fueron sometidos a los romanos. Las colonias griegas, fenicias y cartaginesas. Aunque casi nunca se aventuraron hacia el interior peninsular, las principales civilizaciones del Mediterráneo establecieron asentamientos permanentes en la península. Los primeros que llegaron fueron los fenicios, que fundaron ciudades como Cádiz o Málaga. Posteriormente llegaron los griegos, atraídos por la riqueza mineral de la zona, y fundaron las actuales Denia y Alicante. La primera colonización propiamente dicha, más allá de la fundación de ciudades costeras y puestos comerciales, fue desarrollada por los cartagineses, provenientes del actual Túnez de cartagineses. Los influyeron notablemente en los pueblos autóctonos con su cultura, religión y alfabeto. Dada la creciente competencia por el dominio del Mediterráneo occidental en Roma, Cartago reforzó su presencia en el actual territorio de España, fundando ciudades como Ibiza o Cartagena. El Imperio Romano. El proceso de conquista de toda la península ibérica por parte de Roma fue largo y progresivo. Durante 200 años las legiones romanas fueron avanzando y colonizando el territorio que finalmente sería bautizado como Hispania.
de donde procede el nombre actual de España, que junto a Portugal conforman la antigua provincia romana. Los romanos ejercieron una completa colonización de la península y su herencia actual es indiscutible. Todos los idiomas actualmente oficiales en España provienen del latín, excepto el euskera. Fundaron numerosas ciudades como Mérida, Tarragona o León, y construyeron miles de kilómetros de calzadas que permitieron que la península estuviera conectada por primera vez en la historia. Pero ante todo, generaron una primera noción de identidad común entre los pueblos que vivían en la provincia de Hispania. En su etapa final, el Imperio Romano comenzó el proceso de cristianización de la península, que posteriormente culminarán los visigodos. Las invasiones bárbaras. A partir del siglo V, el poder del Imperio Romano estaba claramente debilitado. Las hasta entonces impenetrables fronteras de Roma eran inexistentes y diferentes oleadas de invasores de origen germánico habían empezado a asentarse formalmente en territorio imperial. Ante la incapacidad para defender militarmente Hispania de las invasiones de suevos, vándalos y alanos, Roma comenzó a utilizar como mercenarios a los visigodos, otro pueblo germánico. Finalmente los visigodos acabarán asentándose en la península e imponiendo su autoridad. Durante este periodo, los pueblos germánicos se integrarán con los hispano-romanos, generando una nueva cultura. Este pueblo será la base del nuevo reino visigodo, que establecerá su capital en Toledo y se convertirá al catolicismo y dominará la península hasta la llegada de los árabes. Invasión de los moros. España maometana. El año 711 es un año importante en la historia de España. Ese fue el año en que los moros invadieron España por el estrecho de Gibraltar. Los moros eran maometanos del África del Norte. Maometano es uno que adora a Alá. Los maometanos creen en Mahoma, que fue el profeta de Alá. En 7 años los maometanos habían conquistado la mayor parte de la península ibérica. Solamente en unas pocas áreas en las montañas del norte permanecieron católicos. Sin embargo, aún las áreas no conquistadas por los moros obedecían las leyes de los moros y pagaban impuestos a los moros. Los moros no trataron de forzar al pueblo de España a que cambiara de religión, más bien les permitieron que el pueblo continuara practicando el catolicismo romano. Sin embargo, los moros impusieron un tributo o impuesto sobre cualquiera que no se hiciera maometano. Los moros habían preservado muchos antiguos escritos griegos y romanos, por lo tanto ellos tenían mayor conocimiento que los europeos en matemáticas, medicina y otras áreas de habilidad. Los moros introdujeron nuevos cultivos en España, tales como higos, dátiles, caña de azúcar y algodón. Los moros construyeron el grupo más grande de barcos de guerra en el Mediterráneo. Los moros se dedicaron también a la minería y a la crianza de animales. Los moros peleaban continuamente entre ellos, como los visigodos. Como resultado de las constantes peleas, el gobierno central cayó. España se dividió en muchos pequeños estados moro y en ciudades independientes. La reconquista. Los moros habían conquistado la península ibérica en tan solo 7 años. El pueblo español necesitó de 800 años para conquistar a los moros. Este periodo llegó a ser conocido como la Reconquista. El pueblo español en las montañas del norte de España comenzó a pelear contra el gobierno de los moros en el año 718 después de Jesucristo. La pelea se extendió lentamente hacia el sur. Se establecieron reinos y estados libres del control de los moros. Entre estos estaban Aragón y Castilla. Castilla, la tierra de los muchos castillos, llegó a ser el líder de los estados. Las grandes reconquistas tuvieron lugar en el siglo XIII, lo que redujo las tierras de los moros.
Durante la Reconquista, las ciudades independientes de España crecieron. Los gobiernos civiles se basaban en la idea de que el pueblo tuviera voz en el gobierno. Esta idea condujo al aumento de cortes. En estas cortes, el pueblo común, los nobles y los líderes de la Iglesia estaban representados por consejeros del rey. Las cortes aprobaban o desaprobaban la colectación de cualquier dinero de los impuestos pedidos por el rey y escuchaban las quejas y le pedían al rey nuevas leyes. España era el único país europeo que permitía al pueblo que tuviera una participación activa en su propio gobierno. La España católica. La Iglesia Católica Romana trajo unidad a España. A todos los católicos se les pidió que ayudaran a expulsar a los moros de España. La Iglesia Católica llegó a tener autoridad gubernamental como autoridad religiosa. Los líderes de la Iglesia no pagaban los impuestos ni obedecían las leyes. En 1469, Fernando II, el futuro rey de Aragón, se casó con Isabel I, la futura reina de Castilla. Con su matrimonio, Aragón y Castilla se unieron, los cuales eran los dos reinos más importantes de España. Con la unión de Aragón y Castilla, se fijaron las fronteras del país, que son reconocidas hasta el día de hoy. La Inquisición en España. A Fernando II e Isabel I se les llamó los Reyes Católicos. En 1480 los Reyes Católicos establecieron la Inquisición española. La Iglesia Católica Romana buscaba y arrestaba a quienes no creían en el catolicismo. Miles de judíos, maometanos y otros grupos no católicos fueron arrestados, enjuiciados y forzados a salir de España o a ser muertos. Algunas veces, aún católicos leales fueron arrestados y muertos por orden de la Inquisición. En 1492, el ejército del rey Fernando II triunfó en la captura de la última ciudad mora. Esta victoria terminó los casi 800 años de reconquista. Maltrato a los judíos. Por siglos, los judíos en España habían vivido bajo la protección de los moros. Los moros habían permitido que diferentes religiones existieran pacíficamente. Los judíos que no se convirtieron al catolicismo fueron expulsados del país o muertos en 1492. Bajo los reyes católicos, el catolicismo romano era la única religión que se permitía en España. La exploración española. El propósito de las exploraciones de España eran por dos razones. La primera, por las riquezas de las tierras exploradas. La segunda, los españoles convertirían a toda la gente en católicos. El 3 de agosto de 1492, el capitán Cristóbal Colón dio comienzo a su viaje histórico desde España a través del Océano Atlántico. El descubrimiento del Nuevo Mundo por Colón le dio a España el derecho de poseer casi todo el hemisferio occidental. Con la riqueza del Nuevo Mundo, España permaneció como una nación poderosa por más de 100 años. A esos años se les llamó el Siglo de Oro. El Imperio Español creció rápidamente en América, también creció en Europa y en el norte de África, también en el sur de Francia y una gran parte de Italia. Con la muerte de Fernando II, su nieto Carlos I llegó a ser rey. Carlos I hizo de España el centro del poder mundial. Decadencia de España. En 1517, mientras Carlos I era el rey, la reforma protestante empezó en Alemania. La reforma comenzó cuando el doctor Martín Lutero explicó que las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana eran diferentes a las enseñanzas de la Biblia. La predicación del doctor Martín Lutero fue la causa para que mucha gente pusiera su confianza en Cristo Jesús y dejaran el catolicismo. A estas personas los católicos los llamaron protestantes. En 1556 Carlos I dejó el trono a Felipe II. Felipe II peleó muchas guerras para defender el catolicismo. Estas guerras gastaron mucho de la riqueza de España y causaron un grave daño económico. Invasión de los franceses. En 1799 el general Napoleón Bonaparte obtuvo el dominio de Francia. En 1808 invadió España y muy pronto ganó el control del gobierno español.
El general Bonaparte forzó a Fernando VII que entregara la corona a José, hermano del general Bonaparte. El general Bonaparte no fue un hombre honesto, por lo que su imperio no duró mucho tiempo. Él no practicó el principio bíblico, que se encuentra en Proverbios 16:12. Abominación es hacer a los reyes sin piedad, porque con justicia será firmado el trono. Gran Bretaña se unió a España y a Portugal en contra de Francia. En 1813 los franceses fueron expulsados. A la guerra contra los franceses se llamó Guerra de la Península. La España moderna. En 1909, el pueblo de Marruecos dejó de estar sujeto al gobierno español. Los intentos para que Marruecos volviera a estar bajo el dominio de España condujeron a varias guerras, hasta el año 1923. A mediados de este año, estalló la Guerra Mundial. España no participó en la Primera Guerra Mundial, porque los españoles estaban divididos en sus lealtades. Algunos querían apoyar a Alemania, otros a Inglaterra y Francia. España no apoyó a ningún país en la Primera Guerra Mundial, por lo que Alemania en 1918 hundió a 75 barcos españoles. Primera dictadura. España había ganado dinero durante la guerra por el hecho de vender los productos a los grupos que estaban en guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, España fue afectada económicamente. El pueblo se enojó con el gobierno y otra guerra civil estalló. España moderna, un nuevo reino. En 1969, el general Franco anunció al pueblo que el príncipe Juan Carlos llegaría a ser rey cuando él muriera. El general Franco murió en noviembre de 1975, después de gobernar España por 36 años. España formó una nueva república y nombró rey de España al príncipe Juan Carlos. El rey Juan Carlos I era nieto de Alfonso XIII, quien dejó España en 1931. En 1 Timoteo 2:1-2, la Biblia nos manda que oremos por quienes nos gobiernan. Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y oraciones de gracias por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En 1978 el rey Juan Carlos I adoptó una nueva constitución. Bajo la nueva constitución, la Iglesia Católica Romana ya no es la iglesia favorecida por el gobierno. La nueva constitución permite a otras iglesias la libertad de adoración en España. También permitió que iglesias y escuelas cristianas se abran en España. Actividades. Realiza las actividades de las páginas 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37 y 39. Y realiza la comprobación de la página 41 y realiza el autoexamen de la página 42 y 43. Gracias.